gustaría que leyéramos allí Juan capítulo 8, versos 31 en adelante. Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, versos 31 en adelante. Leo en el nombre del Señor. Ya lo tiene, lo encontró, Juan capítulo 8. Tenemos un tiempo ahí para que algunos de nuestros hermanos puedan encontrarlo. Me interesa que puedan hacer la lectura junto con nosotros. Leo en el nombre del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Señor, te damos gracias por esta palabra esta mañana. Te pedimos, Señor, que puedas tú, por medio de la gracia de tu Espíritu, Señor, comunicar esta palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y permite que por medio de ella nosotros podamos encontrar dirección, consejo, Señor, que podamos encontrar en ella corrección también, que en ella podamos encontrar, Señor, señalamiento correcto, Señor, de dónde debemos caminar, dónde debemos ir, dónde debemos estar, cómo debemos vivir. Señor, bendice esta palabra esta mañana en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Yo había pedido a mi hermana que proyecte, está proyectado ya. Es el marco teológico, y lo dijimos en nuestra primera predicación. Este es el marco teológico en el que está resumido los tiempos o momentos o estadios de la salvación. ¿Por qué? Porque en términos generales la salvación para nosotros significa primero justificación. Es decir, lo primero que Dios hace en la vida de una persona, cuando la gracia de Dios toca la vida de una persona, lo primero que genera es volver a unir, a generar la relación de un ser humano con Dios. Porque la Biblia dice que los seres humanos están destituidos, echados, apartados de la gracia de Dios. Un ser humano, y yo quisiera que usted pudiera esta mañana aprenderse este contexto teológico, porque es vital para la evangelización, le va a ayudar mucho para compartir el evangelio a otros. No existe ninguna posibilidad que un ser humano pueda establecer relación con Dios si Jesucristo no lo justifica por medio de su sacrificio y a través de su gracia. Por eso el primer sermón que tuvimos fue: todo el que viene a mí, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Entonces lo primero que necesita una persona es venir a Jesús, entregarse a Jesús, abrir su corazón para Jesús, porque solo Jesús puede justificar. Un segundo estadio de la salvación es comprender
que a pesar de que una persona entregue su vida a Cristo, sigue viviendo en esta transitoriedad de la vida. Sigue viviendo dentro de este orden transitorio. ¿Qué significa eso? Y este punto también es muy importante y me gustaría que usted se lo aprendiera, hermana. Hay gente que piensa que si viene a Cristo, su vida se convierte en una taza de leche. Hay gente que piensa que si viene a Cristo y acepta a Cristo, su vida entonces va a ser feliz para siempre, nunca más un problema, nunca más una dificultad. Eso no es así. Nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, pero seguimos viviendo en la transitoriedad de esta vida. Salvos, pero no todavía. Santos, pero no todavía. Justificados, pero no todavía. Regenerados por la gracia de Cristo, pero no todavía. Es decir, comenzamos a vivir, como dijo el gran Dr. Kuhlman, una tensión entre esta existencia y lo que Dios nos ha dado como salvación. Nos caemos, nos equivocamos, pecamos, traicionamos nuestros propios principios, hacemos cosas que no son correctas, nos afectan cosas que hacen otros, nos llegan enfermedades, nos llegan problemas económicos, sufrimos dificultades en el trabajo, tenemos problemas familiares, es decir, mientras estemos en esta transitoriedad de la vida. A pesar de que yo soy hijo de Dios, vivo en el reino de Dios, sigo teniendo dificultades. Es por esa razón, entonces, que yo quisiera esta mañana plantear otro pequeño sermón acerca de este momento, de este estadio de la salvación, este que vivimos nosotros, de estar en Cristo, de ser de Cristo, pero seguir luchando con nuestra naturaleza, con el mundo, con las dificultades, incluso con Satanás. En otro momento predicaremos acerca del tercer estadio de la glorificación de Dios, pero por ahora me interesa que usted se aclare con este estadio de la salvación, porque esto le va a ayudar, hermano. Mire, yo le aseguro, va a seguir llegando gente a nuestra congregación, eso téngalo por seguro. Dios va a bendecir esta congregación, va a seguir llegando gente, pero escúcheme bien, usted ya tiene que estar muy preparado, muy claro cómo va a bendecir la vida de esa persona con la palabra. Cuando las personas nuevas vengan y le digan, hermana, María Eugenia, sabe que yo me entregué al Señor, pero parece que tengo más problemas. Entonces, hermana María Eugenia, dice, un momentito, usted es salvo, pero mientras viva aquí, agárrese, hijo, agárrese de Cristo, porque si no la cosa se pone difícil. Aleluya. Entonces yo quisiera esta mañana predicar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, le dijo Jesús a un grupo de personas que creían en él. Fíjese en el texto. Dice que estos creían en Jesús. Pero a pesar de que creían en Jesús, aún en su vida había este sentimiento, esta sensación provocada por la religiosidad, provocada por el mundo en el que vivían, provocada por las tradiciones que tenían como pueblo, de no poder comprender la importancia de vivir cerca de la persona de Jesús. A pesar de que ellos creían, aún no podían entender lo que significaba vivir en Cristo. Sermón pasado hablamos acerca de que había que vivir una vida consagrada, que había que trabajar en nuestra salvación, en nuestra consagración, en nuestra santidad, trabajar por nuestra santidad. ¿Qué significa esto? Dejar el pecado. Y eso no es algo que va a venir del cielo. Eso no es algo que va a caer de arriba, hermano. Procurar una vida de santidad
es que nosotros debemos trabajar para dejar aquellas cosas que sabemos que son incorrectas. Entonces, en el sermón pasado hablamos de esto. Y el problema que tienen estos seguidores de Jesús, el problema que tienen estas personas que a pesar de que creen en Jesús, ellos no logran zafarse de sus vidas cargadas de tradición, de religiosidad, de imposiciones humanas, y no experimentan la libertad. Por eso Jesús le dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué se necesita para vivir como discípulo de Cristo? ¿Qué se necesita para vivir junto a Cristo? Aceptar su palabra. Vivir de acuerdo a su palabra. Ahora, ¿qué es vivir de acuerdo a su palabra? ¿Qué es vivir cerca de su palabra? Es entender cómo debe vivirse la vida cristiana. Vivir cerca de la palabra del Señor es vivir en Cristo, porque Cristo dijo que Él era la palabra de Dios. Juan dice que Jesús es el Logos, es la palabra, es el mensaje mismo de Dios para salvar. Por lo tanto, vivir en la salvación, vivir en la libertad de Cristo, es vivir en Él y en lo que Él nos ha enseñado. Yo quisiera destacar 3 cosas esta mañana acerca de lo que vive un creyente que quiere ser un verdadero discípulo de Cristo y que quiere estar en la libertad que solo el Hijo de Dios puede darnos. Lo primero que un creyente necesita comprender es que siempre va a tener lucha contra su naturaleza. Lucha consigo mismo. ¡Qué tremendo es esto! Fíjese, está en el contexto de este pasaje. Personas que creían tener la razón. Personas que creían tener un concepto. Personas que creían que estaban en lo correcto. Jesús le dice: nosotros jamás hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham, somos un pueblo que tiene tradición, somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo tú dices que aún somos esclavos? Porque todo aquel que hace pecado, le dice Jesús, esclavo es del pecado. O sea que la vida en Cristo tiene que ver con algo más que una simple religión. Tiene que ver con algo más que una simple práctica religiosa. Hermano, hay evangélicos que siguen siendo esclavos del pecado. Hay gente que viene a la iglesia todos los domingos y sigue siendo esclavo del pecado. Sigue siendo dominado por el pecado. Porque aún en el corazón hay exceso de orgullo. Porque aún hay vanidad. Porque aún quedan cosas, hermanos, que atentan contra lo que Jesús quiere verdaderamente de nuestra vida. Y Jesús le dice que ese esclavo de algo no queda en la casa, porque un esclavo no queda para siempre, no es heredero. El esclavo tarde o temprano se tiene que ir de la casa, pero el que elijo libertad, al que elijo libertad será verdaderamente libre. ¿Cómo puedo saber yo que soy verdaderamente libre, que soy un hijo de Dios? Cuando dejo que la vida de Jesús, hermano, empape mi vida. Es la recomendación que hace el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Procuren ser llenos del Espíritu Santo. A veces vivimos nuestra fe cristiana desde nuestra intelectualidad, vivimos nuestra fe cristiana desde nuestra conceptualidad, vivimos nuestra fe cristiana desde nuestras tradiciones, vivimos nuestra fe cristiana de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero jamás nos dejamos empapar de la gracia de Cristo, del poder de Cristo, del Espíritu Santo de Dios. Entonces jamás experimentamos la humildad, el arrepentimiento, porque no dejamos que Cristo more en nuestra vida.
¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 12? Si usted quiere acompañarme en esta lectura, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en vuestras compulsiones internas, concupiscencia, fuerza interior, fuerza emocional y psíquica que hace que reaccionemos no de acuerdo a Cristo, sino de acuerdo a nuestras ideas, a nuestros conceptos, a nuestros planes, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, incluso a nuestras heridas del pasado. ¿Cuántas veces en nuestra vida aparecen reacciones que tienen que ver con las malas experiencias que hemos vivido en el pasado, que hemos vivido en la vida antes de Cristo? Porque aún no hemos logrado experimentar la libertad que Cristo nos ofrece para los que vivimos de acuerdo a su palabra. A veces cosas del pasado, a veces heridas, reacciones inadecuadas, actitudes inadecuadas que todos tenemos, y me incluyo, hermanos, porque no dejamos que Cristo reine en nuestra vida. Porque no dejamos que Él nos libere de esas cosas. Y entonces aún dejamos que el pecado reine. Aún dejamos que el pecado todavía afecte áreas de nuestra vida, partes de nuestra vida. Aún en un pequeño rincón de nuestro corazón quedan cosas añejas del pasado. No permitan que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis. En realidad, el texto aquí lo que está diciendo, y quisiera explicarlo de alguna manera, no es fácil, pero lo que está diciendo es que dentro de nuestro interior, por ser personas caídas, afectadas por el pecado, porque ya lo dijimos, somos justificados, somos salvos, la gracia de Dios vino en nuestra vida, pero aún nosotros no le hemos entregado toda nuestra vida a Cristo. Aún hay cosas en nosotros. Y esas cosas interiores se vuelven en compulsiones, en impulsos internos. ¿Y qué provocan esos impulsos internos? Dejar todavía que hayan áreas de nuestra vida que sean gobernadas por el pecado. El viejo hombre, la vieja mujer, la amargura, el dolor, el orgullo, la vanidad, la grosería, la ofensa, la maldicencia, hablar mal contra otros, vivir en despropósito, vivir con rencor, guardar todavía amarguras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué hay dentro de nosotros todavía? ¿Qué cosas todavía son compulsiones internas? Tengo que tener dinero. Tengo que tener plata y voy a trabajar y tengo que ser un hombre de bien y voy a pasarlo bien y debo tener dinero, yo quiero una casa, yo quiero ser rico, quiero vivir bien, yo voy a trabajar, para eso estudié, y comienza a surgir una compulsión interna de un deseo sobrenatural por dejarse gobernar por cosas que finalmente siempre estarán en las manos de Dios. No digáis, dice Santiago, iré, venderé, compraré, viajaré. No digáis, porque tus planes son como la niebla y Jehová de un soplo lo disipa. Aleluya. ¿Qué dice el Salmo? Si Jehová no edifica la casa, en vano usted está comprando ladrillos. No, me tengo que levantar temprano. No, por favor, yo no puedo estar en la casa. No me pidas tiempo. Si yo tengo que trabajar, porque luego tenemos que tener casa, tenemos que tener carro, tenemos que tener dinero, tenemos que vivir bien. Yo para eso estudié, yo no estoy
Nos olvidamos que el que maneja nuestra vida es Dios y que de un soplo podría acabar con todo. Y nos olvidamos de que nadie, por mucho que se afane, añade un codo a su estatura. Nos olvidamos que Él conoce nuestro corazón y que sabe que cuando el bolsillito esté lleno de dinero, este corazoncito estará tan hinchado de orgullo que entonces probablemente hasta me olvide. Conocí a un hombre hace muchos años atrás, estaba recién comenzando en la vida del ministerio. Creo que les he contado en otras oportunidades. Le compramos un pequeño carro con la iglesia, un pequeño triciclo. Le instalamos una cocina, le fabricamos un horno para que vendiera sándwiches. Tenía como 5 hijos, hermano, y estaba completamente pobre. Había salido hace poco de la cárcel por haberse robado una bicicleta. O sea, su necesidad era extrema. Solo sabía hacer pan amasado él. Entonces le compramos queso, jamón y esas cosas, y una gran tetera y todas las cosas a la iglesia para que él comenzara a vender sándwiches. Y comenzó a vender sándwiches aquí muy cerca, la calle 10 de Julio, no sé si lo ubican. Venden repuestos para auto y todo eso ahí comenzó a vender sándwiches. Mi hermano que pasa a veces por ahí puede pasar a ver el local porque aún está ahí la persona. Le prediqué a Cristo cuando estaba tratando de arreglar un carretón para un feriante, era el único trabajo que tenía. Y en la casa yo tenía un taller, una fábrica de muebles, y entonces él me pidió herramientas y comenzó a hacerlo allí, y allí le prediqué de Cristo, y allí se convirtió a Cristo en su necesidad. Le compramos el carro, comenzó a vender sándwiches. Se congregaba todos los domingos, incluso en la semana, de rodillas, de guata, hermano, tirado en la presencia del Señor para que Dios le ayudara. Dios comenzó a ayudarle. Un hombre con el que él trabajaba el 10 de julio arreglando llantas de los autos, se murió y le regaló todas las cosas, se las heredó. Quedó con un local, comenzó a arreglar llantas, comenzó a vender llantas. Hoy día tiene 3 locales para vender neumáticos nuevos. 5 casas en este sector. Vive de lo más que hay. Caballos, corraleros, tiene una gran parcela cerca de Santiago, vive muy bien. Se demoró 5 años en prosperar, en que Dios lo bendijera. Un hombre que no sabe leer ni escribir, y lo sé porque es mi amigo de la infancia. Ya ni siquiera va a la iglesia hace 30 años. No se congrega. Cuando uno pasa por ahí, él escucha decir sus groserías. Era muy grosero. Sigue igual, volvió a ser el mismo. Es que si dejamos que reine el pecado en nosotros, es que si dejamos que nuestras compulsiones internas nos dominen, terminaremos lejos de la verdad y seguiremos esclavos del pecado. Escúchenme bien, por favor, lo que voy a decir. Viva la vida que el Señor le ha dado. Viva una vida en relación con Dios. Aprenda a vivir su vida, su economía, su trabajo, su negocio, su plata, su ministerio. Lo que usted tenga, aprenda a vivirlo en relación con Dios. Dios verá lo que hace con nuestra vida. Dios verá cómo nos conduce. Pero aprenda a vivir una relación con Dios. No siga dominado por su compulsión interna. Deje que Dios lo bendiga, deje que Dios lo prospere, deje que Dios lo levante, deje que Dios bendiga su ministerio, lo que usted esté haciendo. Pero si usted lo hace por una compulsión interna, déjeme decirle, terminará completamente esclavo del pecado. Porque el Señor nos conoce. ¿O no es así? ¿Acaso Dios no conoce nuestro corazón orgulloso? ¡Ja! Hoy día, hermano, le aseguro, a lo mejor podríamos tirarnos de patitas aquí adelante. Ay, Señor, si me sacara el loto. No sabes cómo te bendeciría, Señor. Nada. Así un corazón hinchado, orgulloso. Es que Él nos conoce.
Por eso necesitamos ser verdaderamente libres. Vivir centrados en Él, saber que toda nuestra vida, sean 10,000 pesos que me gano en la feria, o sea 1,000,000 que me gano diario en mi actividad, todo puesto a los pies de Cristo, porque Él tiene que ser el Rey de mi vida. Y mientras esto no sea así, entonces estoy dominado por el pecado. No permitan, dice Pablo, que su vida esté dominada por las compulsiones del pecado. Y esto puede ocurrir hasta en el ministerio. No creo que esto solo ocurre con la vida de afuera, con el negocio, el trabajo. Si nuestro ministerio, hermanos, está gobernado por el orgullo de lo que creemos que somos, por la vanidad de lo que creemos que son nuestras competencias, porque creemos que tenemos capacidades, que somos tremendos, hermano, déjame decirle algo, allí no hay bendición, allí no hay prosperidad, allí, hermano, no hay resultados. Dios quiere un corazón humilde. Dios quiere una vida entregada a Él. Aleluya. Eso es con respecto a nuestra naturaleza, la lucha que tenemos con nosotros a diario, con nosotros mismos. ¿No siente usted que hay días en que está desafiada su fe? Que parece que ya, no, Dios me olvidó. No, yo no sé por qué sigo yendo a la iglesia, no sé por qué sigo esta vida cristiana, si parece que no pasa. Y comenzamos, hermanos, a sentir que Dios no está, que Dios no se relaciona con nosotros, que Dios no quiere nada con nuestra vida. Y lo que Dios está esperando es que ocurra justamente lo contrario, que seamos capaces de derramarnos delante de Él y decirle: Señor, mi vida depende de ti. Señor, mi vida depende de ti. Aleluya. Pero ahora también los creyentes tienen una lucha con el presente orden. Una lucha con el presente orden, no solo con su vida interior, sino también con la realidad que está a nuestro alrededor. Mire por favor allí la carta a los Efesios. Capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Esto digo y requiero, ustedes no pueden seguir viviendo como viven los de afuera. Ustedes no pueden seguir pensando como piensan los de afuera. Ustedes no pueden seguir creyendo que las cosas solo funcionan porque tengo ganas que funcionen. Aleluya. Efesios capítulo 4, verso 17. Luego, Efesios capítulo 5, verso 7 al 12. No seáis pues partícipes con ellos, con los del mundo, con los de afuera, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces lo que el Señor nos está pidiendo o aconsejando es que nos alejemos. Hermanos, que nos alejemos de la vida de este mundo. Hay un fenómeno que ha ocurrido en nuestras iglesias, hermanos, y probablemente inconscientemente yo he sido parte de eso también. Hay un fenómeno que ha ocurrido que es que nuestra iglesia, especialmente en Latinoamérica, durante muchos años, vivió una realidad muy exigida, muy dura, en la que desde nuestro púlpito se hablaba de que beber
era pecado, de que jugar al fútbol era pecado, que ir al cine era pecado. Al final, todo lo que hacíamos en esta vida era pecado. Y es verdad, eso no es así. No todo lo que hacemos es pecado. No todo lo que hay en este mundo es pecado. Entonces comenzamos a predicar acerca de la libertad. Y muchas veces dijimos a nuestros hermanos, eso no es pecado, usted puede ir. Hermano, no es pecado jugar a la pelota, puede ir. No es pecado ir al cine, no es pecado beberse un trago. Tratamos de que fuera un poco menos pesado el yugo de ser evangélico. El problema es que muchos creyentes pensaron que se podía vivir como se vive allá afuera. Y no se entendió la libertad. Y la libertad de la que tratamos de hablar se convirtió en libertinaje. Entonces pensamos que podíamos vivir exactamente igual como vive el mundo y nos olvidamos de que nosotros tenemos una lucha contra el mundo, porque el mundo está dominado por Satanás, el diablo, y por el pecado. Entonces, como dijimos que no era malo ir al cine, entonces hoy día tenemos familias que los domingos en la mañana se van al cine y no vienen a la iglesia. Y cuando uno habla con ellos, dice: pastor, nosotros somos libres. Yo siempre voy a la iglesia, pero este domingo lo ocupé. Y comenzamos a distorsionar las cosas. Pastores, que yo necesito hacer deporte para relajarme y el único día que puedo es el domingo en la mañana. Por eso a veces no voy a la iglesia. Y entonces comenzamos a confundir las cosas. Y comenzamos a vivir lo que pensábamos que era libertad. Es decir, tal cual escribió Pablo a los Gálatas: hemos sido fascinados por la vida del mundo. Y hemos dejado de tener al Señor en primer lugar en nuestra vida. Nos hemos olvidado que tenemos una lucha. Hermanos, nosotros tenemos una lucha con la vida de este mundo. No tomamos una copa de vino, pero no deberíamos ser borrachos. No deberíamos ser dominados por el pecado. No deberíamos vivir de acuerdo a lo que vive el pecado. En tercer lugar, todo creyente está llamado a crecer y a madurar. Otro fenómeno que está viviendo nuestra iglesia hoy: creyentes que no crecen, creyentes que no maduran. Y yo quisiera esta mañana que usted pudiera grabarse esta palabra en su corazón, para que pudiera ayudarme con la gente que vaya llegando a nuestra congregación, para que aprendan a madurar, a crecer. Hermanos, hay creyentes que viven su vida cristiana dependiendo de que otro ore por él, de que otro pida por él, de que otro lo ayude, de que otro lo acompañe, de que otro lo estimule, de que otro lo anime, de que otro lo levante. Hermanos, debemos aprender a madurar. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, la vida cristiana debe llegar a una madurez. Debemos, hermanos, aprender a ser creyentes sólidos, maduros, firmes, constantes, consagrados, santificados para el Señor, dispuestos para la obra de Dios. Aleluya. Pase lo que pase, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, mi vida depende del Señor y yo vivo consagrado al Señor. Gloria a Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Y
si conocéis mi palabra, seréis verdaderamente libres, porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué cree usted que puede llevarle a una vida de seguridad, de libertad, de bendición, de madurez, de solidez en su vida cristiana? Conocer la palabra. Por eso entonces el apóstol dice aquí que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. A veces tenemos más cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, más cosas del mundo que de palabra de Dios, más cosas de afuera, hermanos, que palabra del Señor. Aleluya. Miren lo que dice Hebreos 10, hermano. Hebreos capítulo 10, versos 23 al 25. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Usted entiende esta palabra, fluctuar? ¿Cierto? Algo que está... Hay gases o líquidos que fluctúan, ¿cierto? El agua, por ejemplo, si se congela pasa a un estado sólido y eso produce un cambio, incluso de dimensión. Se abren las moléculas y partículas y entonces crece. El mismo poco de agua podría haberse más aumentado de volumen al congelarse. Por eso se revientan las botellas en el refrigerador cuando las dejamos llenas de agua y se congela, se rompe, fluctúa. Y si vuelve a su estado líquido va a volver a cambiar, su dimensión va a fluctuar. Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes. Me gusta la frase que usa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios cuando habla de la armadura de Dios. Porque allí el griego es manténganse en posición de combate. Para quienes tienen algo de conocimiento en las artes marciales. No así no, porque si así lo empujan se cae, hermano, pierde el equilibrio. Tiene que tener los pies separados a la misma altura de los hombros, uno delante de otro y la punta de los pies hacia adelante. Firme. Eso dice Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, cuando habla acerca de toda la armadura de Dios. Estad pues firmes allí en combate, porque esa es la vida del creyente, una vida de lucha, de combate, de dificultad. Cada día, cada mañana, cada problema, cada dificultad, siempre vamos a tener lucha, siempre vamos a tener conflictos que pueden afectar nuestra fe, que pueden afectar nuestra convicción, pero yo vivo en la palabra, vivo en Cristo, me mantengo en Cristo, estoy firme y no voy a fluctuar. Aleluya. Ay, pastor, estoy tan deprimido. Ya no creo en el Señor. No, al contrario. Derribados, pero no derrotados, dijo Pablo. Heridos, pero no muertos. Afligidos, pero no sin esperanza. Firmes, sin fluctuar. ¿Está usted dispuesto a vivir una vida sin fluctuar? Sin que se vea cambio alguno en su vida. Cosa que los demás se acerquen y digan, hermano, yo de verdad no comprendo cómo usted, a pesar de esos tremendos problemas, a pesar de esa tremenda dificultad, a pesar de ese tremendo dolor que está viviendo, usted se sigue manteniendo allí, firme, sin fluctuar, sin cambiar, allí, firme en el Señor. Aleluya. Teniendo aquella decisión que tomamos un día, eso es lo que dice el texto aquí cuando habla de profesión. Manteniendo aquella decisión de ser cristiano, firmes. Aleluya. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué tremendo es esto, hermano. ¿Cómo debería ser nuestra relación? Debería ser estimularnos a las buenas obras.
Entonces me encuentro con el hermano Alejandro al entrar a la iglesia y digo, Alejandro, ¿cómo estás? Aquí estoy pastor, no me siento mal, me siento derrotado, me siento terrible, las cosas me han ido mal. Entonces yo le digo, mira, debería irte al cine, anda unos días de vacaciones, eso te puede... ¿Cómo eso? No, aquí dice que debemos estimularnos a las buenas obras. Alejandro, ora. Alejandro, entra en el Señor. Alejandro, ven a la iglesia, congrega. No, pégate un viaje, a lo mejor eso te va a hacer bien, te relajas. Entonces, en vez de estimularnos a las buenas obras, hermano, nos estimulamos a las cosas que nos hacen mal. El Señor nos ayude. Por último, dice el texto, no dejando de congregarnos, como algunos se han acostumbrado. Ay, es que estoy tan mal que no voy a ir a la iglesia. Cuando me recupere voy. Eso es muy típico hoy día, ¿no? Eso está pasando mucho en nuestras iglesias. Son tan fluctuantes los hermanos que ya no se pueden tomar decisiones con respecto a la congregación. Porque un día están, otra semana no están, es que tengo tantos problemas, pastor, dificultad. Pero mire, cuando solucione mis problemas yo voy a volver a la iglesia. Y como que piensan que lo pueden castigar a uno como pastora. No me va a tener en la congregación, pastor, porque tengo muchos problemas. Aleluya. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermano, ese día se acerca. Lo que yo le puedo decir es que ese día se acerca. Cristo va a volver, Cristo va a venir. Y para entonces, ojalá a nosotros nos encuentre firmes, sin fluctuar, animados, fervientes, gozosos, deseosos. Hermano, mire, quiero terminar mi sermón diciéndole lo siguiente. ¿Qué señal estamos dando? ¿Qué señal le estamos dando a nuestra familia? ¿Qué señal le estamos dando a nuestros amigos? ¿Qué señal le estamos dando a nuestros hijos? Mantengámonos firmes en el Señor. Que ellos vean en nosotros una decisión de fe. Que nuestros hermanos logren estimularse y animarse cuando nos vean a nosotros que hemos estado comprometidos, aferrados del Señor. ¿Cómo luchar contra este mundo, esta transitoriedad de la vida? Aferrándonos del Señor. Viviendo una vida en Cristo para gozar de su libertad. Oremos un momento al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Probablemente, Señor, descubrimos a través de esta palabra que aún hay muchas cosas en nuestra vida que no hemos aprendido a manejar y que no hemos aprendido a someterlas a ti. Probablemente, Señor, hemos descubierto que a veces somos manejados por pulsiones interiores que nos alejan de ti, que nos alejan de la verdad, que nos alejan de tu palabra y por lo tanto nos colocan, Señor, en una posición muy incómoda como discípulos tuyos. Permite, Señor, que esta mañana podamos aprender a mantenernos firmes, a mantenernos sin fluctuar, sin cambiar. Que a pesar de lo que ocurra, Señor, podamos mantenernos sólidos y maduros. Permite, Señor, que entendamos de que la vida no podemos vivirla de acuerdo a nuestros intereses, que nuestra vida está manejada por ti, Señor. Que cuando digamos, Señor, que tú eres Rey de nuestra vida, que esto sea una realidad en nosotros, que tú reines, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestros hermanos, ayuda a la congregación a vivir una vida consagrada, transforma nuestra vida de relación contigo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.